Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola gente bonita, bienvenidos a CreaBits y bienvenidos a nuestro primer podcast. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y efectivamente bienvenidos a este nuevo espacio. Sí, CreaBits es un espacio realmente creado con el corazón, es un espacio de crecimiento y también de autoconocimiento. Así que agradecemos por abrirnos este espacio el día de hoy y por permitirnos compartir información sobre todo de salud mental. El día de hoy vamos a partir de una premisa bastante interesante y es que la Organización Mundial de la Salud ha considerado el estrés la enfermedad del siglo XXI y lo atribuyen al estilo de vida tan frenético de la actualidad. Vamos a ver, Camilo, ¿a ti qué se te viene a la mente al escuchar esto? Bueno, el tema del estrés es bastante particular teniendo en cuenta es algo que viene con nosotros, viene dentro de nuestro paquete como seres humanos y está diseñado para afrontar diferentes tipos de situaciones a lo largo de nuestra existencia. Pero considerarlo ya una enfermedad, y más la enfermedad actual, indiscutiblemente viene atado al estilo de vida que estamos llevando, el tema de las redes sociales, el tema de las nuevas generaciones de querer todo aquí y ahora saltándonos los procesos. Eso hace que no generemos las herramientas necesarias para afrontar esas situaciones y nos sintamos frustrados más fácilmente, nos estresemos más fácilmente. Y yo pienso que aquí la palabra que tiene más peso es justamente enfermedad. O sea, sabemos que enfermedad es un padecimiento, es un malestar, es una alteración del estado fisiológico. Pero claro, la palabra enfermedad es la que me invita a pensar y a abrirme a varios cuestionamientos y en este momento pues quiero compartirlos con ustedes. Me pregunto, ¿cuándo se convierte el estrés en enfermedad? ¿Cómo podemos saber si es estrés lo que estoy sintiendo? ¿Acaso no es verdad que sentir estrés en ocasiones es bueno? Y partimos de aquí, quiero invitarlos a que se pregunten conmigo, ¿puedo estar viviendo estrés y no me doy cuenta? Si quieres saber la respuesta a este cuestionamiento, quédate hasta el final. Porque imagino que si le has dado clic a este podcast es porque el estrés se encuentra en tu vida últimamente. Así que iniciamos de cero. Y Camilo, ¿qué es el estrés? Bueno, Juliet, el estrés es una reacción de lucha o de huida como respuesta a una amenaza para la supervivencia como seres humanos. Entonces eso quiere decir que ante un episodio estresante nosotros reaccionamos de dos maneras. Evitamos o afrontamos. ¿Cuándo evitamos? Cuando decidimos huir, escapar y evitar esa situación. Cuando afrontamos, cuando decidimos luchar, ir hasta las últimas consecuencias para tratar de dar solución a eso que está pasándonos. Quiero compartir un concepto del doctor Hans Selye que dice que básicamente el estrés es una reacción de alarma y activa un conjunto de reacciones fisiológicas y conductuales, neuronales, metabólicas y neuroendocrinas que nos permiten responder al estresor de una manera más adaptada. Esta última parte es importante porque indiscutiblemente la forma en la que nosotros reaccionamos al estrés es lo que va a determinar al final cómo el estrés va a afectar nuestro bienestar. Camilo, y no nos vayamos muy lejos, pongamos un ejemplo cotidiano. Basándonos en la información que nos has dicho, un día normal en el trabajo, te dice tu jefe, bueno, se adelanta la reunión, debes entregar los informes en 1 hora. En ese momento, tú sabes que no los has terminado. Te sorprendes, la primera reacción, te sorprendes. Entonces ahí empieza todo ese conjunto de respuestas que nos estabas hablando hace un momento y ¿por qué no? Pongámonos en contexto, queridos oyentes, y pongámonos en ese momento. Nos sorprendemos de que nos están pidiendo el informe, ya en menos de 1 hora lo tengo que presentar, y se pone todo nuestro cuerpo en alerta. Vamos, buscamos el ordenador y mientras tanto vamos pensando en todo lo que nos faltaba
para terminar el informe. Toda tu atención ahora está centrada en esto. Tus manos están un poco frías y quizás tu corazón va latiendo un poco más rápido. Todo tu cuerpo se puso a disposición de esa exigencia, es decir, de esta situación. Pero nuestro cerebro lo ve como una amenaza. ¿Por qué? Porque la amenaza la interpreta como aquella consecuencia. Por supuesto, de manera inconsciente, estamos pensando en la consecuencia que nos traería no presentar ese informe en este momento. Y al mismo tiempo, estamos pensando, si no presento el informe terminado, la reunión no va a tener sentido. Mi jefe me va a matar o voy a quedar en ridículo enfrente de todos. Y hasta te puedes preguntar por qué no terminé esto ayer. Todas estas podrían ser las consecuencias que estás analizando mientras que tu cuerpo va reaccionando, intentando concentrarse para poder resolver la exigencia actual. Vale, Juliet, lo que dices es muy cierto, teniendo en cuenta todo lo que puede desencadenar el estrés, pasándolo ya a una manera más cotidiana. Pero ¿sabían ustedes que existe el estrés bueno y el estrés malo? Es curioso porque hay una frase que trata como de describir un poco este concepto, porque todos asociamos el estrés con cosas negativas, pero básicamente dice: el estrés es como una especia, en la proporción correcta realza el sabor de un plato, muy poco produce una comida insípida y sosa, demasiado puede ahogarte. Donald Tubesing. ¿Qué opinas, Juliet, sobre el estrés bueno y el estrés malo? Bueno, pues el estrés bueno es llamado también euestrés y lo generamos cuando damos respuestas eficaces y controladas ante una demanda, ante una exigencia, ante una situación. Y esto viene influido por la seguridad que tengamos en el momento. ¿Qué nos puede brindar esa seguridad? Pues la experiencia previa, recuerdos, conocimientos, nos da esa autoconfianza para una ejecución exitosa. Y no quiero decir que no nos estemos esforzando por afrontar este nuevo reto, sino que en resumidas cuentas es una situación donde nos estamos adaptando de una manera muy satisfactoria, donde estamos experimentando de cierta manera emociones agradables y nos resulta estimulante y motivador poder hacerlo bien. Por otra parte, el distrés se presenta cuando nos sentimos desbordados ante una situación. Puede ser ocasional o puede ser en una situación donde le hemos intentado hacer frente en repetidas ocasiones y no encontramos manera de resolver. Nos resulta imposible adaptarnos. La reacción desde afuera se ve como un bloqueo, como angustia. Pero ojo, que si es prolongado, puede llegar a perjudicar la salud, porque somatizamos aquella tensión no solo física, sino también mental, y puede manifestarse en alteraciones leves, digamos, como alteración del sueño, alteración del apetito, bajar o quizás subir de peso. Pero también existen casos donde no se manifiesta con algo tan leve, sino que repentinamente podría aparecer una enfermedad física bastante importante. Y vamos a ejemplificar esto, Camilo, estas dos definiciones, y podría ser con algo cotidiano. ¿Qué nos podrías decir tú? Bueno, y como tú lo decías, Juliet, el euestrés básicamente aparece cuando somos conscientes de que las consecuencias de la situación que estamos afrontando van a ser favorables para nosotros. Eso nos motiva y nos impulsa a reaccionar de manera favorable. Entonces eso puede suceder con un ascenso en el trabajo, conseguirnos un nuevo empleo, casarnos, las vacaciones. Y la gente dirá, bueno, ¿y esto por qué me estresa si son buenas noticias? Pues nos estresa porque es algo que nos toma por sorpresa, que desconocemos, pero se vuelve euestrés porque tomamos la decisión de afrontarlo como un reto, como algo positivo, como algo que quería, necesitaba, deseaba, y me pongo en disposición. Pongo todos mis recursos en disposición de ese factor estresante. En el tema del distrés, que es la
otra cara de la moneda. Entonces es cuando nos sentimos desconcentrados, sufrimos incapacidades para tomar nuestras decisiones, nos da miedo, nos volvemos irritables, nos sentimos agotados, nos da dolor de cabeza, nos duelen los hombros y se vuelve algo prolongado, no como el estrés, que es algo puntual, se soluciona y se continúa. El distrés es algo prolongado. Un ejemplo, el despido en el trabajo. Entonces es algo que nos toma por sorpresa. El factor estresante es: te acabo de despedir del trabajo, me tomo por sorpresa, me estreso y entonces ¿qué hago ahora? Entonces aparecen los miedos. ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si no tengo para pagar a fin de mes mis responsabilidades? Eso se prolonga y entonces ya me empieza a afectar cognitivamente y físicamente. Entonces ya sufro insomnio porque las preocupaciones y el miedo de no poder resolver están presentes, y al seguir presente en mi cotidianidad, entonces también me vuelvo irritable y reacciono de forma negativa o reactiva con las demás personas. Básicamente, para concluir, entonces el euestrés, ¿cuándo aparece el euestrés? Si nosotros consideramos que tenemos los recursos para afrontar la situación. ¿Y cuándo aparece el distrés? Cuando sentimos que la situación nos supera o somos incapaces y no sabemos qué pasará. Pues al fin y al cabo el euestrés y el distrés son respuestas ante las situaciones que estamos presentando. La diferencia es entonces cómo reaccionamos ante ellas. Y ya que hemos hablado de esas reacciones, pues vámonos a cuáles son esas manifestaciones del estrés. La manifestación del estrés se divide en varios factores. Entonces lo primero es que cuando aparece un agente estresor, empezamos una filtración a través de nuestros sentidos. Luego de esta filtración llega a nuestro córtex prefrontal. Y aquí, que es donde está implicada toda la toma de decisiones, la memoria a corto plazo, nuestra atención, se hace un análisis comparativo entre lo que nos está sucediendo y los recuerdos. Eso quiere decir que la respuesta que vamos a tener ante ese agente estresor está basada en nuestras experiencias. Todo esto está ocurriendo al mismo instante. Es impresionante porque también se activa la fase de alerta, y entonces acá nuestro cerebro empieza a secretar adrenalina, que es una hormona que tiene como objetivo suministrar energía, tenernos en modo alerta, en modo acción de manera constante. Y entonces ahí vienen una serie de respuestas de nuestro organismo. Entonces aumenta nuestra frecuencia cardíaca, también aumenta nuestra vigilancia, se empieza a secretar la noradrenalina, y entonces cuando estamos en esa fase de urgencia también llega la fase de defensa, y entonces nuestro cerebro empieza a secretar el cortisol. ¿Cómo se relaciona la adrenalina y el cortisol? Básicamente la adrenalina es la que nos mantiene llenos de energía, de esa urgencia, de esa situación de emergencia, y el cortisol se encarga de estar renovando esas reservas precisamente para mantenernos alertas y preparados para la acción que vayamos a tomar. Y para complementar lo que tú estás compartiéndonos, Camilo, cuando nuestro organismo centra toda la energía al servicio de la demanda, claro, porque estoy pretendiendo generar una respuesta eficaz, mi cuerpo está preparando para reaccionar. Entonces libera lo que tú nos dices, la hormona del cortisol, que también es llamada la hormona del estrés, hace incrementar la presión arterial, aumenta la glucosa en el torrente sanguíneo para prepararse físicamente a fin del requerimiento. Entonces tú nos hablabas ahora de una alerta huida, ya sea por alerta, centra todo el torrente sanguíneo en lo que son los signos vitales, o si es para huida, centra toda la atención en las extremidades necesarias para huir. En este caso pues serían las piernas. Si necesitamos fuerza muscular, es decir, lo que necesitemos, el requerimiento que tengamos en ese momento, toda nuestra energía se va a centrar en él. Pero ¿cómo vemos esta reacción física a nivel conductual? Pues después de que baja aquel pico de cortisol que teníamos, es normal sentirse cansado. Viene el agotamiento, viene el aislamiento, posibles dolores de cabeza, también problemas musculares o problemas estomacales. Y bueno, es de tener en cuenta que si el estrés es persistente, ya es lo que llamábamos distrés,
pues comienzan a surgir problemas bastante importantes en la salud. Bueno, ya tenemos claro qué es el estrés, el tema del estrés bueno y el estrés malo y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo el estrés. Ahora, ¿qué nos genera estrés? Primero que todo, Camilo, tenemos que aclarar, y es que es importantísimo saber que el estrés no nos afecta a todo el mundo por igual. Por lo tanto, no nos causa estrés lo mismo a unas personas que a otras, y tampoco nos afecta en la misma proporción. ¿Con esto qué quiero decir? Que quizás en la actualidad hayan personas con este miedo que produce la sombra de la crisis o posible crisis de la que tanto hablan, pero hay otras personas que se lo toman con más calma. Y vamos a dar diversos ejemplos porque probablemente algunas personas nos sentimos identificados con unos. El temor a lo desconocido. Las situaciones nuevas de cualquier tipo producen estrés en menor o mayor medida. La impotencia. Sentir que no tenemos el control de alguna situación también puede causarnos estrés. Amenazas al ego. Poner a prueba nuestras capacidades nos genera sentimientos de amenaza. También un entorno altamente competitivo podría generarnos estrés. Bueno, Juliet, el tema de lo desconocido es interesante precisamente porque ¿qué es desconocido para nosotros? Llevémoslo a un entorno académico. Estamos en clase y aparece el docente y nos dice examen sorpresa. Es algo desconocido, nos toma por sorpresa, nos genera estrés e inmediatamente todo nuestro cerebro se pone en pro de dar solución a eso. Entonces, como te lo decía anteriormente, el córtex prefrontal empieza a mirar todas las situaciones pasadas, cómo afrontamos, y entonces ¿cuáles son las situaciones pasadas? Está mirando nuestra memoria a corto plazo, lo que acabamos de leer, tratar de buscar un poco más adentro toda la información que tenemos en relación para darle solución a ese problema que está pasando en ese preciso instante. El tema de la impotencia, pues indiscutiblemente creo que en algún punto todos nos hemos sentido estresados al sentir que no podemos tener control sobre algo en específico. Entonces puede ser en la vida diaria, en la calle o incluso por televisión viendo programas donde quisiéramos que las personas que están ahí haciendo X situación hicieran lo que nosotros estamos pensando y nos estresamos porque no hacen lo que queremos. Y las amenazas al ego ya vienen más enfocadas hacia el tema de la vulnerabilidad que nosotros tenemos cuando ponemos nuestras capacidades a la vista de todos. Entonces en una exposición, en una conferencia, siempre estamos pensando como ¿y qué van a decir de nosotros? Por eso experimentamos previamente ese estrés, ese nerviosismo, ese temor antes de ir a una exposición o a dictar un taller, porque estamos vulnerables ante el ojo público. Y dicho esto, vamos a cerrar esta temática y quiero preguntarte si te has sentido identificado con alguna de las situaciones o síntomas que hemos explicado el día de hoy, y esperamos haber dado respuesta al cuestionamiento principal que hemos planteado en este podcast. Y ahora vamos con nuestra sección de cápsulas vitamina, que ha sido creada con la intención de dar recomendaciones frente al tema tratado y por supuesto que cada uno de ustedes pueda aplicarlas. ¿Quieres empezar con una, Camilo? Una de las cápsulas que considero que debemos tener en cuenta es el tema de la relajación. Indiscutiblemente la relajación la podemos obtener mediante la respiración, precisamente en esos momentos de tensión, cuando aparece un agente estresor, tomarnos nuestro tiempo para respirar, calmarnos y poder tomar la mejor decisión frente a lo que tenemos que resolver en ese momento. Otra de las recomendaciones que haría es el tema de la actividad física. Indiscutiblemente el hacer ejercicio, el practicar algún tipo de deporte nos va a ayudar muchísimo para drenar, sacar, para liberarnos de todas esas tensiones del día a día, y es un gran aliado precisamente para soltar en ocasiones el distrés y poder tener un poco más despejado nuestro pensamiento para poder resolver mejor las situaciones. ¿Y tú qué recomendaciones tienes, Juliet? Yo quiero invitarlos a que evalúen cuáles son esos factores que más nos generan estrés en el día a día. Reflexionar un poco acerca de ellos y preguntarnos si podemos cambiarlos, si está a nuestro alcance controlarlos y qué podemos hacer para mejorarlos. Y por último, vigilar con qué frecuencia estoy sintiendo estrés. Pensar y evaluar si es transitorio o si por el contrario no se le ve fin, y bueno, buscar y ejecutar soluciones.
Hemos llegado al final de este podcast y quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Hasta la próxima, Camilo. Bueno, hasta luego todos. Espero que tengan un muy buen resto de semana. Juliet, hasta el próximo episodio. Y por favor, recuerden seguirnos y crear el hábito de escucharnos. Somos Creavits.